le damos la bienvenida al asambleísta Octavio Villacrés. Él es asambleísta por Alianza País, nació en Guayaquil el 25 de enero de 1956, realizó sus estudios universitarios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde obtuvo el título de arquitecto. Asambleísta Octavio Villacrés, por favor lo invitamos para que nos acompañe con su ponencia acerca de gobernabilidad y planificación territorial. Le recordamos que contará con 25 minutos para su ponencia. Primero que nada, felicitar a mi amiga, compañera Alexandra Arce, ex concejal de Durán, hoy alcaldesa de Durán, por esta magnífica, fabulosa iniciativa de traer este tema tabú, que solamente el hecho de estar en revolución puede llegar. Octavio Villacrés, como lo dice la claqueta, es guayaquileño de 58 años de edad, aquellos que leyeron la fecha de nacimiento, y hice arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente hice un magíster en urbanismo en Chile. Después hice un diplomado político de 5 años, 4 meses en el Consejo Cantonal de Guayaquil como concejal, primer concejal de la Revolución Ciudadana en un municipio social cristiano. Y luego hice un diplomado académico al respecto de gerencia de gobiernos seccionales. Pero más que eso, mi escenario académico y que tiene que ver con lo urbano parte en Guayaquil. He tenido el privilegio de estar en otras ciudades del mundo y Latinoamérica, y esta capacidad que nos da la academia como urbanistas es la misma capacidad que tiene un profesor de castellano. Nosotros, los arquitectos, podemos leer la ciudad, aunque les parezca mentira. Leemos por frases la ciudad y apreciamos el paisaje urbano y aprendemos lo que es la sintaxis urbana. Y mi escenario principal es Guayaquil. Y Guayaquil es una ciudad sui generis en el Pacífico Sur. No solamente porque sea guayaquileña. Siendo no la capital del país, es la ciudad más numerosa del país, a diferencia de Santiago de Chile, a diferencia de Lima, a diferencia de Bogotá y otras capitales de Latinoamérica, pero me refiero al Pacífico Sur. Y digo que es revolución porque el tema urbano no es un tema reciente. Y mi escenario Guayaquil, yo he visto pasar cosas espectaculares en nombre del poder. El tema que se me ha pedido que trate es un poco el tema de la gobernabilidad y la planificación. Y voy a ir improvisando al respecto de acontecimientos, de vivencias que todos ustedes las van a recordar a medida que vayan presentándose. ¿Me robaron un vaso de agua? Por favor, la primera. El objetivo de este evento es conocer
sobre las relaciones que existen entre la planificación, la gobernabilidad y el desarrollo, para que las políticas, estrategias, metas establecidas sean una realidad en los territorios intervenidos. Por intermedio de ustedes y los comunicadores, sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas para que en los procesos establecidos en los gobiernos autónomos descentralizados sean un elemento activo mediante su participación permanente con el fin de que se corresponsabilicen en la gestión local. Hablar de planificación territorial puede sonar etéreo. No es lo mismo hablar de planificación familiar. Los componentes se reducen a nuestro círculo familiar. Hablar de planificación territorial es hablar del país, hablar del territorio, es hablar de aquellas zonas impenetradas por el hombre, que de alguna manera las conocemos, o aquellas zonas que se han intervenido para hacerlas paisajes o disfrutarlas como paisaje. Por ejemplo, la laguna de Cuicocha, que nadie vive ahí, pero es un paisaje espectacular para fruición y deleite de nosotros. El territorio agrícola, y ahí empieza el problema, cuando aparece el hombre en el territorio. Hay unos que hablan del espacio antropogeográfico, el espacio que va siendo modificado con la presencia del hombre, en ocasiones para bien. En la sierra ecuatoriana encontramos paisajes espectaculares cuando los agricultores nos regalan unas frazadas de colores por los pedazos de agricultura. Son paisajes maravillosos, intervenidos por el hombre. Pero cuando nos acercamos a la ciudad, vamos viendo, sin querer queriendo, cómo el hombre deteriora el espacio geográfico. Sí, para vivirlo, pero no siempre de buena manera. Entonces, hablar de planificación en Latinoamérica es decir que Latinoamérica es joven en términos de planificación. El primer planificador urbano nace allá en Inglaterra a principios del siglo XIX, 1900 tanto, fue Patrick Geddes en Inglaterra. El suceso de la presencia del tractor en el campo desplaza 10 manos de obra. Las ciudades europeas tenían un boom industrial y esa mano de obra tuvo cabida en las ciudades europeas. Y al andar pudieron de alguna manera recibir esa mano de obra planificando viviendas y edificios, condominios para recibir esa mano de obra, a diferencia de Latinoamérica. Latinoamérica no tenía. La gente fue expulsada del campo y en las ciudades no había la capacidad para percibir o recibir ese ejército de mano de obra. Y Guayaquil, que es mi escenario, uno de ellos, fue inclusive más informal todavía. Guayaquil tiene un plan de desarrollo urbano que data, el único legalizado que yo conozco, de 1999. Quito, si no mal recuerdo, lo tiene desde 1948. Hay una pequeña gran diferencia. No puedo comparar las ciudades, pero solamente manifiesto del plan de desarrollo urbano. ¿Durán tiene plan de desarrollo? No. Entonces, esto es revolucionario. Una ley de ordenamiento territorial es revolucionaria. Adelante. Para hacer planificación urbana o planificación territorial, decía, no es igual que la planificación familiar,
depende no de una persona, sino de muchísimos actores, muchísimos actores. Y desde nuestra visión, los ciudadanos son los principales protagonistas del territorio. Nosotros somos administradores pasajeros. Sin embargo, desde otras visiones, desde el vecino, o mejor dicho, del pasado de este asentamiento poblacional que se llama Durán y el vecino Guayaquil, que no fue una prioridad la planificación, decía el director de planeamiento urbano en algún momento, ¿para qué planificar? Sí, lo dijo un día en el centro de convenciones, ¿para qué planificar si apenas logramos hacer el 40% de lo planificado? Insólito. Decía que somos parte de una gran contingente de actores donde empieza el tema de la planificación del territorio. Obviamente hace falta una voluntad política, ¿sí? Contar con información, estudios existentes del territorio y sectoriales, planes superiores, compromisos con las instituciones, mapa de actores, estrategia de intervención para la planificación. No es un tema sencillo. Lo peor es no comenzar. Lo peor es no comenzar. Adelante. Este proceso de planificación comienza con un gran diagnóstico del territorio. Hoy tenemos un ente regulador y de planificación, que es la CEMPLADES, que nos entrega estos componentes de planificación para hacer el diagnóstico. Establecimiento de la línea base, lineamiento de CEMPLADES, nos entregó el tema social, cultural, económico, productivo, ambiental, político, institucional, energía, conectividad y movilidad de asentamientos humanos. Los componentes de la ciudad o de los asentamientos urbanos o asentamientos de orden secundario no se quedan en estas 6 líneas. Las ciudades, como yo las defino, son seres vivos, son comparables a un gran cuerpo humano, a un cuerpo vivo que está en permanente movimiento. Y se puede comparar la ciudad, como le digo, con el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, con el sistema digestivo, y hablamos de aguas lluvias, y hablamos de agua potable, y hablamos de la paz o la delincuencia, hablando del sistema nervioso. Todos los sistemas que tiene el cuerpo humano son comparables con los sistemas que existen en la ciudad, y todos son actores y somos actores de lo que es la planificación. La siguiente, por favor. Después de esta es la que está repetida. Adelante, por favor, la siguiente. Imaginándonos transparencias, la transparencia del suelo, la transparencia social, la transparencia de la infraestructura, la transparencia de la vialidad, una serie de transparencias que se deben, digamos imaginariamente, sobreponer para hablar de la planificación del territorio. Adelante. Luego del diagnóstico, establecemos la visión del futuro, identificación de políticas, estrategias, programas, proyectos de desarrollo sectorial y territorial, articulación de las políticas nacionales, como nunca antes. Y si una de las cosas que se ha adolecido es que no hay vinculación entre los gobiernos autónomos descentralizados, consejos municipales, ni el consejo municipal sabe lo que pasa con las juntas parroquiales. Ahora, en este proyecto político, que ya no es proyecto político, sino que es un proceso político, el de la Revolución Ciudadana, se pretende que haya vinculación horizontal y vertical entre todos los actores. Adelante. Este es el imaginario que les planteaba, donde se van sobreponiendo la cantidad de componentes que hace el territorio y su planificación. Las herramientas
que utiliza la planificación, como lo decía Diego, no es una cuestión simplemente de tener la herramienta, sino quererla utilizar, saber cómo utilizarla y usarla bien. Esa es la planificación y es una herramienta para buscar que los asentamientos se vuelvan, aunque hayan nacido deformados o informales, algún día se vayan dignificando. Las cosas suceden en nuestro país, han sucedido al revés. Primero el asentamiento, después la legalización, después la infraestructura con el tiempo y las aguas, 20, 30, 40 años han llegado. Adelante. Esto es difícil explicar esta claqueta. Yo quisiera, además de utilizar el PowerPoint, si ustedes me lo permiten, mi asesor, amigo, colega, el arquitecto Fabián Vega, es autor de este plan que está aquí, es un especialista en planificación estratégica y conoce lo que pasó en este pueblo, en esta ciudad. Fabián, tú quisieras, por favor, simplemente para alimentar esta claqueta, valga la pena. Señoras y señores, señora alcaldesa, señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, señor asambleísta, sí, el modelo territorial urbano propuesto casualmente es del Cantón Saraguro, que lo hicimos con el propio Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahí está claramente la ciudad futura, es decir, la ciudad ideal en donde convergen todos los equipamientos y las infraestructuras necesarias para que las actividades humanas se dinamicen de tal forma que vuelva a la ciudad competitiva, confortable, amigable con el ambiente y que la gente, por esa razón, sienta, como bien lo dice el eslogan de Durán, el orgullo por lo tuyo, es decir, el orgullo de ser de esa ciudad, de ser parte del trabajo de esa ciudad, de ser parte de la energía de esa ciudad. Entonces, aquí están todos los equipamientos necesarios, la trama verde para utilizar muy bien el tiempo libre, para evitar que la gente tenga que desplazarse demasiado tiempo a sus lugares. Producto de su implementación y puesta en ejecución, la ciudad funcione óptimamente como debe ser. Gracias. La siguiente. Banco de ideas. La verdad, siguen adelante. Yo quiero señalarles en esta claqueta este proceso de planificación. Se produce en banco de ideas de proyectos, plan plurianual de inversiones, presupuesto participativo. Presupuesto participativo es en Nabón, provincia de La Suay, una realidad. En otras ciudades como Belo Horizonte, Porto Alegre en Brasil, existe el presupuesto participativo. ¿Qué significa? Que yo, alcalde, ustedes, un barrio, una comunidad, les pregunto cuáles son sus necesidades. Yo las conozco por técnicos, pero lo que no conozco cuáles son sus prioridades. Y de esa manera en todo el territorio yo voy priorizando en base a sus prioridades el presupuesto municipal, de tal manera que cuando yo actúo de la mano de la ciudadanía. Eso es participación ciudadana. Y tengo una anécdota que cuando fui concejal de Guayaquil en el 2007, yo empecé hice un par de talleres en el Cisne 2, en la parroquia Febre Cordero y en la Trinitaria. Conocía las necesidades de la población y conocí las prioridades. Las necesidades casi que son las mismas, pero las prioridades no son las mismas. En el Cisne 2 la prioridad era alcantarillado. La prioridad de la Trinitaria no era alcantarillado, era pasos peatonales. El Cisne 2 tenía 35 años del asentamiento
Y no es que no lo conocía el municipio. La línea base municipal conocía que el 68% en ese territorio no había la infraestructura. Simplemente que la prioridad de la ciudadanía no coincidía con la prioridad del alcalde. Lo mismo en la Trinitaria. Si usted no se acerca a la ciudadanía, si usted no tiene como administrador, una gran oreja y se acerca a la ciudadanía, su gestión puede ser buena, pero desvinculada de la ciudadanía. La mejor forma de actuar en la administración pública, cuando se trabaja para la ciudad desde el territorio, desde las alcaldías, es siempre estar conectado con las prioridades y las necesidades de la ciudadanía. Pero estamos hablando del tema de la planificación urbana, reorganización institucional, después el modelo de gestión que arroja la planificación nos entrega reorganización institucional, cuerpo jurídico legal, consejo de planificación, veeduría ciudadana, monitoreo, seguimiento y evaluación, que tiene que haber después de que den los resultados. Esto tiene que ser un proceso que no empieza hoy y termina en 3 meses. Esto es para toda la vida, digamos, porque los planes de desarrollo pueden tener 15, 20, 30, 40 años y siempre tienen que irse actualizando, retroalimentando, consolidando los aciertos y mitigando los errores. Siempre habrá impactos positivos en la intervención urbana y habrá impactos negativos. La única que no puede medir sus impactos negativos es la naturaleza. Llueve y algunos, los que venden paraguas, están de fiesta. Pero los que venden helado, se les acabó el negocio. Pero cuando actúa un municipio, cuando actúa un gobierno seccional, una autoridad, tiene siempre que, ojalá, medir el éxito de la intervención, también medir el impacto negativo para tratar también en planificación de mitigar el impacto negativo de las obras. Adelante. Estos son los componentes de la gobernabilidad, voluntad política de las autoridades. Me olvidaba de decirle que cuando yo realicé ese ejercicio de planificación participativa, de presupuesto participativo, se lo propuse al alcalde de Guayaquil allá en el diciembre de 2007 y el alcalde, golpeando la mesa, me dijo: aquí se hace el presupuesto así desde el año 92 y nadie ni usted lo va a modificar. Participación ciudadana, lo que hablábamos hace poco, para que conjuntos tomemos las decisiones y haya trabajo mancomunado. Es la mejor forma de legitimar las obras municipales, en común unión con la participación ciudadana. Adelante. Este es un pequeño ejemplo, un pensamiento de John Friedman. Participación social significa llegar a compartir las fuentes del poder, no solo mediante la obtención de una voz en las decisiones e influencia sobre el proceso de distribución del poder, sino además mediante la capacidad efectiva de acceder a la distribución más equitativa de la riqueza de la sociedad. Adelante. Lo que decía, y perdona si te miro fijamente cuando hablo, es que las experiencias desarrolladas demuestran que, dándose un proceso transparente y democrático, los ciudadanos tienden a acrecentar su interés por participar, a la vez que sus autoridades se legitiman. La participación social no le resta poder a la autoridad, la legitima. Siguiente. Esto es relativo. Conseguir desarrollo con la planificación sin participación ciudadana es relativo. O sea, no es solamente hacer una obra física, sino que ojalá pudiéramos
buscar esa mixtura entre la intervención, entre el buen vivir, de tal forma de que con equilibrio de la ciudadanía, de la gente con la naturaleza, todos, digamos, que vivamos bien. Vengo viviendo una experiencia en Galápagos. Estuve 3 días conociendo lo que quiere Isabela, lo que quiere Santa Cruz, porque estamos haciendo la ley de Galápagos, lo que quiere San Cristóbal. Son 30.000 gentes que viven en Galápagos, pero son 30.000 anhelos diferentes. Y hay que ver cómo se legisla para el ciudadano, siempre para el desarrollo, para el buen vivir, pero en ese espacio donde convergen el paraíso, que es Galápagos, hay que tratar de equilibrar la participación de la preservación, de la conservación, con la presencia del ser humano, con todos sus derechos. Es un tema complejo, no es lo mismo en las ciudades, no es lo mismo en el continente. El ordenamiento territorial como factor de desarrollo social, económico, ambiental e institucional potencia actividades humanas, tradiciones culturales y sociales, patrimonio arquitectónico, espacio público, equipamiento urbano y rurales, la trama verde, manejo de los recursos naturales, paisaje natural urbano, ciudades confortables, identidad, gestión local, desarrollo sostenible con políticas de Estado. Siguiente. Esto es un pequeño ejemplo de la actividad conjunta de las autoridades con la ciudadanía. La gente se reunió a trabajar en una minga. Es solamente un ejemplo. Adelante. La participación de la comunidad, adelante. Evolución del parque lineal, adelante. El Estado, las mejoras, la construcción de los peldaños, adelante. El resultado, un parque lineal hecho con la comunidad, $1.000 de costo, y la gente, junto con la autoridad, absolutamente satisfecha. No todo se puede hacer así, ojalá, ese es un ideario. Yo creo que, ojalá en el conversatorio podamos desarrollar otros temas que quedan de alguna manera en el tintero. Muchas gracias. Gracias al asambleísta Octavio Villacreces por su exposición. Lo invitamos a que nos acompañe junto al director Sebastián Vallejo para que puedan contestar las inquietudes de los asistentes. Estimado asambleísta, muchas gracias por su presentación. Hemos recibido numerosas preguntas y le hemos recogido en 3 ejes temáticos. Fundamentalmente hay una preocupación de la comunidad por cómo los asentamientos irregulares se incorporan en la planificación urbana. ¿Cuál es la visión que tiene usted desde el tema de la planificación urbana? ¿Cómo se incorporan los asentamientos irregulares en la planificación urbana? O sea, dentro de la generación de servicios y las demandas que tiene la comunidad. Eso es un tema muy complejo. ¿Cómo los asentamientos irregulares se incorporan a la planificación urbana? Es muy complejo. Y la ciudadanía, que tiene derechos, en algunas partes ha sido manipulada. Estos asentamientos se han impulsado. Ven, asiéntate, dame tu voto, te legalizo y llega la infraestructura. Y en la ausencia de la planificación urbana, casi que a la buena de Dios te va llegando de alguna manera lo que decíamos, la infraestructura. Tenemos un caso piloto, por decirlo así, que es lo que conocemos como Monte Sinaí. Este sector que desconocíamos, que el alcalde lo conocía, en octubre de 2010 protestábamos o digamos nos oponíamos a que se aumente el límite urbano
o que cambie el uso del suelo en los alrededores del lago Choncón, porque podríamos contaminar el lago Choncón. Y el alcalde dijo, no se preocupen por ese lago, ellos, los que se van a sentar ahí, no los van a contaminar. Los que están atrás van a contaminar el lago. Los que están atrás, nosotros no lo conocíamos. La ministra Duarte hace un sobrevuelo y conoce un asentamiento enorme que conocemos como Monte Sinaí. Y Rafael Correa decide intervenir con toda la infraestructura y todas las competencias del Ejecutivo, con todos los legisladores, renovamos la Ley 88 y hacer planificación urbana en el asentamiento ya realizado es complejo, pero con voluntad, con decisión política, con participación ciudadana, llegamos a consolidar y a regularizar lo que nosotros hoy conocemos como planificación urbana informal. Lo que pasa es que se produjo el asentamiento antes de la planificación, pero incluso los pobladores y los traficantes tienen algún tipo de conocimientos elementales y reticulan y hacen amanzanamientos, pero obviamente sin posibilidades de que la gente sea propietaria de la tierra, porque eran tierras ilegítimas, y sin posibilidades de que llegue el asentamiento o la infraestructura, porque estaban además fuera del límite urbano. Y hay que decir esto: ¿cómo se usa el poder político? En el caso de Guayaquil, en la claqueta que Diego presentó de Guayaquil se pretendió aumentar el límite urbano, o más que el límite urbano, es un subterfugio jurídico. El suelo agrícola se le cambia el uso, sin poner el límite se le cambia el uso. Deja de ser agrícola y pasa a ser agrícola mixto con vivienda y bla, bla, bla. De tal forma de que, sin querer queriendo, se prevé que la ley de tierras hablaba de que tú perdías tu tierra, 500 hectáreas no productivas pasaban a mano productiva. Al declarar el uso del suelo mixto, ya no podía ser expropiada. Y una tierra con infraestructura agrícola, como que la que está abajo del espejo de agua, se transforma en urbana de expansión, pero queda con un candado protegido para la especulación. Efectivamente, todo lo que está alrededor del polígono, del parque del aeropuerto proyectado Daular, está ya cubierto para especulación, para promoción inmobiliaria. Lo mismo más o menos que pasó, con diferentes tintes, con la vía perimetral, vía San Borondón. Muchas gracias, señor asambleísta. Para terminar este diálogo, en honor al tiempo, quisiera preguntarle, en base a que la planificación es prever y decidir el presente de las acciones que nos conducen a un futuro deseable y positivo, ¿el ser humano en qué contexto se ubica? Bueno, el ser humano en la planificación es el actor o es el protagonista principal. La planificación nace con el ser humano y para el ser humano. La tierra todavía, o la naturaleza todavía no desarrolla esa capacidad de planificación, y nosotros mismos tenemos que vigilar por los derechos de la naturaleza conjuntamente con los derechos para el ser humano. Y la única forma de que estos derechos del ciudadano, de habitar, de tener un estándar mínimo de habitabilidad y también de conservación y preservación de la naturaleza en sus diferentes usos, es con la planificación. Es la única manera. Si no, haremos de la tierra lo que hemos hecho, mal utilizarla.